Los monjes tibetanos se sientan durante horas en la nieve con solo una ropa ligera, sumidos en una profunda meditación. Sus cuerpos no tiemblan, la respiración es uniforme, y a su alrededor la nieve comienza a derretirse, como si emitieran calor. Esto no es un truco ni magia, es una práctica antigua conocida como tumo. La práctica del tumo es una de las técnicas de meditación más antiguas, que permite a los monjes calentar su cuerpo desde adentro. En tibetano, tumo significa fuego interno, y este nombre describe perfectamente el efecto que produce. La esencia de la técnica radica en el control de la respiración y la visualización. Los monjes se sientan en una postura específica, toman respiraciones profundas e imaginan cómo una cálida llama se enciende dentro de ellos. Poco a poco, este fuego se extiende por todo el cuerpo, calentando cada célula. Al mismo tiempo, la respiración se vuelve especial, respiraciones cortas e intensas por la nariz, retención de la respiración y una exhalación prolongada. Este método provoca una reacción en el organismo, activando el metabolismo y haciendo que el cuerpo genere calor. ¿Pero se puede demostrar que realmente funciona? Los científicos intentaron entender este fenómeno. En uno de los experimentos, se pidió a los monjes budistas practicar tumo en condiciones heladas, envolviendo sus cuerpos con sábanas mojadas. Después de un tiempo, la temperatura de su piel aumentó y las telas comenzaron a evaporar la humedad. Mientras tanto, la temperatura interna de su cuerpo se mantenía estable. Ni hipotermia ni estrés. Esto indica que el cerebro humano realmente puede controlar la termorregulación si se entrena adecuadamente. Pero los monjes aseguran que esto es solo una pequeña parte de las capacidades de su práctica. Dicen que el tumo no solo puede calentar el cuerpo, sino también despertar fuerzas ocultas del organismo. ¿Qué otras habilidades se esconden en las mentes de los monjes tibetanos? Durante mucho tiempo, el mundo occidental consideró los relatos sobre los monjes tibetanos como mitos y leyendas. Sin embargo, en el siglo XX, el interés por estos fenómenos creció significativamente y los científicos decidieron comprobar si es cierto que las personas pueden controlar su temperatura corporal mediante la fuerza. Pensamientos. Uno de los experimentos más conocidos fue realizado por el profesor Herbert Benson de la Universidad de Harvard. Él viajó al Himalaya y observó a los monjes que practicaban tumo. Los investigadores registraron un aumento de temperatura de varios grados en los dedos de las manos y los pies. En los monjes también notaron que sus cuerpos evaporaban activamente la humedad a pesar del frío. Otros experimentos mostraron que los monjes pueden ralentizar su ritmo cardíaco, reducir el consumo de oxígeno e incluso regular la actividad de su cerebro. Durante una prueba, los investigadores descubrieron que durante la meditación se activan en los monjes las áreas del cerebro responsables de la sensación de calor, incluso si la temperatura a su alrededor no cambia. Pero esto es solo el comienzo. Existen muchas historias sobre monjes capaces de caminar descalzos por la nieve a grandes distancias sin dejar huellas, o de sentarse en agua helada durante horas sin perder el conocimiento. ¿Se puede explicar esto desde un punto de vista científico? ¿Superpoderes o mito? Las historias sobre los monjes tibetanos siempre están envueltas en misterio. Algunos dicen que pueden levitar, otros afirman haber visto cómo movían objetos con la fuerza del pensamiento. Incluso hay leyendas sobre monjes capaces de volverse invisibles. Las habilidades documentadas incluyen el aumento de la temperatura corporal, el control de la respiración y la ralentización del ritmo cardíaco. Sin embargo, existen fenómenos menos estudiados. Por ejemplo, los monjes afirman que pueden ver los flujos de energía alrededor de las personas e incluso leer sus pensamientos. Algunos investigadores creen que tales habilidades pueden explicarse por un profundo control sobre la conciencia. Por ejemplo, durante la meditación, el cerebro del monje entra en un estado especial en el que puede percibir la realidad, de manera diferente a las personas comunes. ¿Pero qué hay de la levitación? Existen relatos de monjes que podían flotar en el aire, sin embargo, no hay pruebas de ello. No obstante, algunos trucos de los yogis tibetanos realmente asombran la imaginación. Por ejemplo, la capacidad de dar saltos a alturas increíbles o moverse a tal velocidad que parecen siluetas borrosas. ¿Es solo entrenamiento? ¿O algo más? ¿Monjes longevos? Además de las increíbles habilidades de los monjes tibetanos, hay otro misterio, su longevidad. Muchos monjes viven más de 100 años, manteniéndose enérgicos y activos. ¿Cómo lo logran? Las investigaciones muestran que la clave de su longevidad es su estilo de vida. Se alimentan de manera muy modesta, principalmente con alimentos vegetales, beben agua pura de montaña y siguen una rutina diaria estricta. Pero lo más importante es su habilidad para controlar el estrés. La meditación y las prácticas espirituales les permiten mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. La ciencia moderna confirma que el estrés es una de las principales causas del envejecimiento, y si se elimina, el organismo comienza a funcionar de manera diferente, ralentizando los procesos de envejecimiento. ¿Pero se trata solo de la meditación? ¿O hay otros secretos para su longevidad? Alimentos contra el envejecimiento.
¿Y si el secreto de la longevidad de los monjes tibetanos reside no solo en su mente, sino también en su alimentación? Estas personas viven más de 100 años, manteniéndose activas y saludables. No saben lo que es la obesidad, las enfermedades del corazón o la diabetes. Su cuerpo mantiene la movilidad y su mente la claridad hasta una edad avanzada. La dieta de los monjes tibetanos es extremadamente simple. Se alimentan principalmente de alimentos vegetales como arroz, lentejas, verduras, frutas, así como tés de hierbas. Una de las bebidas más populares es el té con mantequilla de yak. Este líquido graso, a primera vista, parece una elección inusual, pero en realidad proporciona al cuerpo la energía necesaria, calienta en climas fríos y está lleno de nutrientes beneficiosos. Los monjes también consumen un mínimo de sal y azúcar, prácticamente no comen carne y excluyen por completo los alimentos procesados. Su alimentación se puede llamar antiestrés. No sobrecarga el cuerpo, no provoca picos de azúcar en la sangre y ayuda a mantener el equilibrio en el cuerpo. ¿Pero puede solo la dieta dar tal efecto? Por supuesto que no. También es importante el estilo de vida. Los monjes comen de manera muy moderada, nunca se exceden, y su última comida es mucho antes de dormir. Este horario permite al cuerpo funcionar sin sobrecargas y limpiarse de toxinas a tiempo. Y sin embargo, es posible que tengan otro secreto clave, relacionado no solo con la comida, sino también con la respiración. La respiración de la eterna juventud. Las investigaciones científicas han demostrado que los monjes tibetanos respiran de manera diferente a las personas comunes. Su respiración es lenta, profunda y consciente. Durante la meditación pueden reducir la frecuencia de las inhalaciones a unas pocas veces por minuto, y a veces incluso retener la respiración durante periodos increíblemente largos. El hecho es que la respiración correcta no es solo una forma de saturar el cuerpo con oxígeno. Es la clave para ralentizar el envejecimiento. Cuando una persona respira lenta y profundamente, su cuerpo deja de experimentar estrés. Se reduce el nivel de la hormona cortisol, que acelera los procesos de envejecimiento. Además, mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular y el cerebro recibe más energía. Incluso hay una técnica especial conocida como la respiración completa tibetana. Incluye 3 etapas. Primero se llena de aire la parte inferior de los pulmones, luego la media y finalmente la superior. Este método permite utilizar el volumen de los pulmones de manera más eficiente y ayuda a limpiar el cuerpo de sustancias nocivas. Otro hecho sorprendente. Los monjes pueden contener la respiración durante largos minutos, ralentizando el pulso al máximo. Esto se asemeja a un estado de sueño, pero permanecen completamente conscientes. Quizás por eso su organismo se desgasta mucho más lentamente que el de las personas comunes. ¿Pero por qué casi no temen al tiempo? Podría ser que no se trate solo de la respiración, sino de su relación especial con el tiempo. El tiempo que no existe. Los monjes tibetanos no tienen el concepto de tiempo al que estamos acostumbrados. No miran el reloj, no planifican su vida según un horario y no persiguen plazos. Su filosofía es la aceptación total del momento presente, sin apego al pasado o al futuro. El hecho es que la percepción del tiempo influye directamente en nuestro cuerpo. En el mundo moderno, las personas están constantemente apresuradas, preocupadas por el mañana y angustiadas por los errores del pasado. Esto provoca estrés crónico, que destruye las células, acelera el envejecimiento y desgasta el organismo. Los monjes, sin embargo, viven de manera diferente. No piensan en cuántos años tienen, no cuentan los días y no temen a la vejez. Para ellos, la edad es solo un número que no tiene importancia. En su mundo no hay lugar para el miedo al futuro o el arrepentimiento por el pasado. Simplemente existen en armonía consigo mismos. Las investigaciones muestran que las personas que viven a este ritmo realmente envejecen más lentamente. Su cerebro permanece activo y su cuerpo saludable. Parece que los monjes tibetanos han descubierto el secreto de la eterna juventud al renunciar al concepto de vejez. Pero ¿cómo logran alcanzar tal estado? ¿De la mente? ¿Podría estar la respuesta en sus meditaciones? La meditación como clave. La práctica de la meditación no es solo una forma de relajarse, sino un verdadero entrenamiento para el cerebro. Los científicos que estudiaron la actividad cerebral de los monjes tibetanos descubrieron que durante la meditación su cerebro entra en un estado especial. Los ritmos alfa y teta se vuelven más pronunciados y la actividad de las áreas responsables del estrés disminuye. La meditación cambia la percepción de la realidad. Los monjes pueden controlar su conciencia, deshacerse de las emociones negativas, relajarse completamente e incluso alterar los procesos fisiológicos en su cuerpo. Son capaces de ralentizar el ritmo cardíaco, regular la presión arterial e incluso controlar el nivel de dolor. La meditación influye en el cerebro a nivel biológico. Las investigaciones muestran que en las personas que meditan regularmente, aumenta el volumen de materia gris en las áreas responsables de la memoria, la concentración y el estado emocional. Esto significa que los monjes no solo controlan mejor su cuerpo, sino que también mantienen una mente clara por más tiempo. Pero, ¿y si no se trata solo de la meditación, sino de su enfoque de vida en general? Porque no solo meditan, viven según reglas especiales.
Una vida sin estrés. Uno de los principales secretos de los monjes tibetanos es su filosofía de vida. No se preocupan por los problemas, no persiguen la riqueza y no gastan energía en conflictos sin sentido. Su regla es la paz interior completa. ¿Pero cómo lo logran? Lo primero es el minimalismo. Los monjes prácticamente no tienen pertenencias personales, no se apegan a los valores materiales porque saben que cuanto menos cosas tienes, menos preocupaciones tienes. Lo segundo es aceptar la vida tal como es. No se resisten a lo inevitable, no se quejan del destino, no se preocupan por el futuro. En lugar de eso, aceptan todo con gratitud. Lo tercero es la disciplina. Su día está planificado de manera clara y sin caos. Temprano en la mañana meditan, luego realizan trabajo físico, después rezan y estudian. Este régimen crea un equilibrio que ayuda a conservar la energía y no distraerse con lo innecesario. Pero quizás lo más sorprendente de su vida son los años de completo silencio. ¿Por qué renuncian a las palabras durante años? Quizás el principal secreto de su fuerza sea la soledad y el silencio. Algunos monjes tibetanos pasan años e incluso décadas en completo silencio. Se retiran a celdas solitarias o cuevas en las montañas, renunciando a la comunicación con el mundo. Esto parece extraño e incluso aterrador. ¿Cómo puede una persona sobrevivir sin conversaciones y vida social? Pero para ellos el silencio no es un castigo, sino un camino hacia la iluminación interior. En el mundo moderno, la persona está constantemente inmersa en un flujo de información. Su mente está sobrecargada de palabras, pensamientos, preocupaciones. Los monjes buscan el silencio total, porque solo en él se puede escuchar a uno mismo. Las investigaciones muestran que el silencio prolongado cambia el funcionamiento del cerebro. Ayuda a desarrollar la concentración, mejora la memoria y reduce el nivel de ansiedad. En tal estado, la mente deja de vagar entre pensamientos caóticos y entra en una profunda conciencia. Los monjes creen que el silencio es el camino hacia la verdadera comprensión del mundo. Limpia la mente, elimina las emociones innecesarias y ayuda a encontrar la armonía con uno mismo. Es por eso que muchos de ellos son capaces de permanecer en soledad durante años sin sentir la necesidad de hablar. La energía de las montañas. El Himalaya no son solo montañas majestuosas, sino un lugar con una energía especial en la que los monjes tibetanos ven una fuente de fuerza y armonía. Están convencidos de que el aire aquí es más puro, el espacio es más limpio, y la propia naturaleza ayuda a la persona a encontrar el equilibrio. La altitud hace que el organismo funcione de manera diferente. A más de 10.000 pies de altura el aire es enrarecido, hay poco oxígeno y el cuerpo comienza a adaptarse. Mejora la circulación sanguínea, se activan los mecanismos de defensa y se acelera la renovación celular. Esto crea un efecto similar al rejuvenecimiento. Además, los monjes creen que las montañas poseen una energía especial. Muchos de ellos viven en monasterios de difícil acceso, donde prácticamente no hay contacto con el mundo exterior. Allí pasan sus días en meditación, creyendo que este lugar en particular les ayuda a alcanzar la iluminación. Los científicos modernos confirman que vivir en las montañas realmente tiene un efecto beneficioso en el organismo. Aire puro, bajo nivel de contaminación, actividad física natural. Todo esto ralentiza los procesos de envejecimiento y fortalece la salud. Quizás por eso los monjes tibetanos parecen tan jóvenes y viven tanto tiempo. ¿Qué dice la ciencia? Las investigaciones científicas sobre los fenómenos de los monjes tibetanos han continuado durante décadas. Muchas de sus habilidades, que antes se consideraban místicas, han recibido una explicación científica. La práctica de tumo, que permite calentar el cuerpo, se explica por el control sobre el sistema nervioso autónomo. Los monjes son capaces de activar el sistema nervioso simpático, haciendo que el cuerpo genere calor y mantenga una temperatura estable, incluso en condiciones extremas. Se ha demostrado que la meditación cambia la estructura del cerebro. Los científicos han descubierto que en los practicantes a largo plazo aumenta la densidad de la materia gris en las áreas responsables de la memoria, la concentración y el control de las emociones. Esto significa que los monjes realmente pueden controlar el estrés y las emociones a un nivel que no está al alcance de una persona común. Además, la meditación y la respiración consciente reducen el nivel de procesos inflamatorios en el cuerpo, fortalecen el sistema inmunológico e incluso influyen en la genética, ralentizando los procesos de envejecimiento a nivel celular. Aunque la telequinesis y la levitación aún permanecen en el ámbito de los mitos, los hechos científicos confirman una cosa. Los monjes tibetanos realmente poseen habilidades que van más allá del entendimiento habitual de las capacidades humanas. ¿Qué esconde el monasterio? Los monasterios budistas en el Himalaya guardan muchos secretos. Manuscritos antiguos, conocimientos sobre el cuerpo y la mente, técnicas que se transmiten solo a alumnos seleccionados. Algunos textos contienen descripciones de prácticas increíbles, desde el manejo de la energía hasta la influencia en el mundo físico. Se dice que en los monasterios más cerrados se guardan
Tratados antiguos que nunca han salido de las paredes de los templos. Estos textos contienen conocimientos sobre las capacidades ocultas del ser humano, pero están disponibles solo para aquellos que han alcanzado un cierto nivel de conciencia. Muchos científicos que han investigado la cultura tibetana están convencidos de que en estos monasterios realmente se guardan conocimientos únicos. Pero los monjes no se apresuran a compartirlos. Con el mundo exterior, creen que una persona no preparada podría usarlos de manera incorrecta. Entonces, ¿es posible acceder a estos conocimientos secretos y puede una persona común, al menos parcialmente, repetir las prácticas de los monjes tibetanos? ¿Es posible repetirlas? Durante milenios, los monjes tibetanos han entrenado su cuerpo y mente, logrando resultados increíbles. Pero, ¿puede una persona común repetir sus prácticas? En realidad sí. Por supuesto, no es necesario irse a un monasterio y pasar décadas meditando. Pero algunas técnicas están al alcance de todos. Ejercicios de respiración, conciencia plena, control del estrés, alimentación adecuada y actividad física. La práctica de la respiración profunda ayuda a mejorar la salud y prolongar la juventud. La meditación entrena el cerebro y reduce el nivel de estrés. Una alimentación adecuada y la moderación en la comida mantienen el cuerpo en un estado saludable. Por supuesto, nadie promete que una persona común aprenderá a calentar su cuerpo con el poder de la mente o a vivir 100 años. Pero incluso pequeños cambios en el estilo de vida pueden dar resultados sorprendentes. Quizás los monjes tibetanos no son superhombres, sino simplemente aquellos que han encontrado el camino correcto hacia la armonía del cuerpo y la mente.